En los evangelios encontramos muchísimos personajes que nos dan grandes enseñanzas y también nos confrontan a veces con nuestra realidad. Uno de ellos, del que vamos a hablar hoy, es justamente Zaqueo, un personaje conocido en Lucas capítulo 19. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, ayúdanos a abrir tu palabra, a ser dirigidos por ti. Ayúdanos a recibir de tu Espíritu Santo la enseñanza y que podamos aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. En el capítulo 19 de Lucas encontramos una historia del Señor Jesucristo con un hombre muy conocido, o quizá no mucho, el nombre Zaqueo. Zaqueo era un publicano, y eso quiere decir que él era un cobrador de impuestos. Y no solo era un publicano, dice que él era el jefe de los publicanos. Este hombre definitivamente debía tener una posición económica, social y hasta política muy aventajada con muchas personas. Su trabajo le permitía codearse con personas de la alta sociedad y no solo eso, sino aún con personajes importantes. Pero este hombre Zaqueo, que era conocido por ser jefe de los publicanos, nos dice la Biblia en el capítulo 19 que también era un hombre muy rico, pero también nos va a decir más adelante que tenía una fama quizá de poco honesto. Sabemos que en la antigüedad, solamente en la antigüedad, las personas que trabajaban con recaudación de impuestos por lo general estaban relacionadas con cosas muy deshonestas. Ahora, Zaqueo no era la excepción. Eso nos dice en alguno de los versículos que los comentarios que las personas hacían en cuanto a Zaqueo es que era un deshonesto. Así que Zaqueo era un hombre con muchas cosas, podríamos decir, en su contra. Pero Zaqueo llegó un momento en el que todo vino a traer un cambio tremendo. Pero la raíz del cambio que hubo en la vida de Zaqueo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y es porque los cambios en la vida de las personas y los cambios reales tienen que ver con Dios y tienen que ver con Cristo. Yo creo que muchas personas de alguna manera han intentado hacer un cambio en sus vidas. Hay personas que sin conocer a Dios, sin practicar alguna religión o quizás sin darse o sin ser cristianos, quizás han querido tener un cambio en su vida, de alguna manera se han dado cuenta de que deben cambiar algo y lo han intentado. Y aunque algunas cosas pueden resultar, la mayoría de estos cambios no funcionan. Y no funcionan es porque no son cambios reales cuando no contamos con la ayuda divina. Para un cambio real necesitamos la ayuda divina y esta solo viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y en un encuentro con el Señor Jesucristo. Esta es la historia de Zaqueo. En el capítulo 19 entonces nos dice que el Señor Jesucristo entró a Jericó. Y Jericó era una ciudad importante y pasando por esta ciudad entonces nos habla de Zaqueo, este jefe de los publicanos y rico. Pero dice el versículo 3. Este hombre Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que Zaqueo, siendo muy pequeño de estatura y la multitud, la muchedumbre que rodeaba a Jesús era tanta que Zaqueo no tenía opción de verlo. Así que había algo que le impedía ver a Jesús. En este caso era una multitud de personas. Pero lo primero que quiero que pensemos es que hay multitudes, no solo de personas, sino a veces de cosas a nuestro alrededor que nos impiden ver de cerca a Jesús. Y quiero tocar este mensaje pensando que en algún momento como creyentes podemos perder esa comunión con Dios. Y si aún alguna persona que me escuche aún no es un creyente, aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, también está alejada de Dios y quizá no ha podido tener ese encuentro con Jesús. Y siempre va a haber una multitud de cosas, de situaciones o de personas que no nos permiten ver a Jesús. Y lo primero que quiero que nos preguntemos es, ¿qué hay o cuál es esa multitud que nos impide acercarnos a veces a Jesús? En el caso de muchos de nosotros que somos creyentes, a veces hay una multitud de ocupaciones. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser los quehaceres del día, puede ser hasta la desorganización de nuestro propio tiempo que nos impide tener ese encuentro con el Señor Jesús. Pero también hay una multitud de cosas que nos separan de Él. Puede haber una multitud aún de pecados. ¿Cuántas cosas nos van alejando de Dios? ¿Sabe que es tan fácil que a veces nos empecemos a alejar del Señor? Cuando nos dejamos enredar en nuestras propias ocupaciones o quizá cuando cedemos ante un mal comportamiento o pecado, vamos a empezar a alejarnos del Señor progresivamente. Y cuando nos demos cuenta, ya no será uno solo, sino será una multitud de cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Zaqueo estaba en una condición similar, ¿sabe? En este caso, pues era literal una multitud de personas
que no le permitían ver a Jesús. Pero también Zaqueo tomó una decisión. Y Zaqueo nos dice el versículo 4 que corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Así que Zaqueo, viendo que no podía ver, tomó una decisión radical. ¿Y sabe por qué es radical? Porque estos árboles de sicomoro podían llegar a medir hasta 3 o más metros de altura, quizá algunos mucho más de eso. Y Zaqueo, siendo un hombre pequeño, él tomó una decisión radical y se subió a un árbol de estos. Se subió como se subiría a un pequeño niño. A veces, mi hijo pequeño se sube a los árboles cerca de casa. Y es una costumbre que vemos en algunos niños, pero no vemos normalmente un adulto subiéndose a un árbol. En este caso, Zaqueo se subió a este árbol porque quería ver a Jesús. Y quizá esto forma parte de una decisión radical, ¿sabe? Zaqueo simplemente podía devolverse a su casa, podía simplemente sentarse a cobrar los tributos o seguir con su trabajo, pero él toma una decisión y es: me quiero subir allí para ver a Jesús. Esa intriga de quién era Jesús y quería verle por lo menos cerca. Nosotros tenemos que tomar decisiones radicales para poder vencer esa multitud de cosas que nos impiden ver a Jesús. Y para poder salir de estas situaciones es indispensable tomar decisiones radicales. Si Zaqueo no toma una decisión radical, allí se hubiera quedado parado. Quizá implicaba verse ridículo, quizá implicaba la burla de algunos, quizá implicaba la falta de respeto de otros. Pero no importa, Zaqueo tomó esta decisión y fue una decisión radical: subirse a este árbol de sicomoro. Y tenemos que preguntarnos entonces ahora en este punto, ¿qué decisiones radicales debo tomar para poder salir de esa multitud de cosas que me impiden ver a Jesús? No vamos a dejar esta situación si nosotros no tomamos decisiones radicales. ¿Sabe que a veces hay amistades que nos alejan de la comunión y de una vida con el Señor? ¿Sabe que a veces hay vicios o costumbres que nos van a alejar de tener una vida con el Señor? ¿Sabe que a veces es nuestro propio yo, nuestro egoísmo y tantas cosas que son una multitud que nos impiden? Pero para cualquiera de esta o de cualquiera que sea, necesitamos tomar una decisión radical. Y la decisión radical debe ser: salgo de aquí y voy a dar un paso de adelante. Si nosotros no tomamos decisiones radicales, pues definitivamente no vamos a avanzar en nuestro problema o en la vida que estamos llevando. La vida se compone de decisiones y las decisiones que tomemos no pueden ser decisiones que un día sí y otro día no, sino una decisión radical. Cada uno de nosotros ha tomado decisiones radicales que definitivamente han sido bendición para nuestra vida. Pero aún hablando de la comunión y nuestra relación con Dios, tenemos que seguir tomando decisiones radicales y sacar cosas que no nos aportan ni nos ayudan. Similar a lo que hizo Zaqueo al subirse a este árbol. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros entonces como una decisión radical para poder empezar y dar ese paso para acercarnos al Señor? Todo empieza con un paso y este paso es importante. Así que quiero que pensemos: ¿qué decisión radical voy a tomar para acercarme al Señor? Es verdad que cuando damos esa decisión o damos ese paso de acercarnos al Señor, el Señor siempre va a estar allí esperándonos, ¿sabe? Porque Dios tiene sus brazos abiertos para nosotros y el Señor Jesucristo, como lo afirma aquí en el mismo texto, Él viene por nosotros, Él quiere que nos acerquemos a Él. Así que muchas veces no estamos con Él, no porque Él nos haya abandonado, sino porque nosotros nos hemos alejado. Pero cuando una vez nos decidimos y tomamos una decisión radical y damos ese paso, que el Señor nos está esperando, porque Él dio el paso primero cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Él dio el primer paso cuando entregó su vida y su sangre por nosotros. Ese fue el primer paso y el más importante que el Señor Dios nos dio. Su vida, su sangre para salvarnos. Él ya dio el paso. Pero ahora nosotros tenemos que dar ese paso de acercamiento a Él y de poder estar en sus brazos y poder tener esa comunión con Él. Cuando Zaqueo hizo esto, dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que cuando Zaqueo tomó esa decisión radical, Jesús le vio y le dijo: baja de ahí, Zaqueo, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Y dice entonces que, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque esta era la fama de Zaqueo. Pero ¿saben qué hizo Zaqueo en el versículo 8? Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces más. Qué interesante ver
que la decisión radical nos lleva a un encuentro con Jesús. Y cuando una vez más nos estamos encontrando con el Señor Jesús, ¿sabe qué vienen? Cambios importantes en nuestra vida. Zaqueo tomó la decisión, tuvo un encuentro con Jesús, ahora Jesús está en su casa y Zaqueo hace cambios reales, hace cambios que realmente dan testimonio, porque todos necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Zaqueo tenía fama de deshonesto, lo decían las demás personas, seguramente había defraudado a muchos, por esto dice, y si alguno lo he defraudado, pues le voy a devolver lo que le he robado, lo que le he quitado 4 veces. Esto es un cambio muy importante, esto es un cambio en la vida de Zaqueo. Para él tenían que ser muy importantes las riquezas y quizá las riquezas eran de las cosas muy importantes en su vida por su trabajo, por su posición. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir qué cosas que son importantes para nosotros o que son valiosas para nosotros, tenemos que entregarlas, tenemos que quitarlas de nosotros porque se vuelven una interferencia en nuestra relación con Dios. Hay cosas que nosotros le damos mucho valor, pero que en nuestra relación con Dios no tiene ningún valor. Y quizá Dios nos dice hoy, mira qué cosas entonces realmente tienes que cambiar. ¿Cuáles son esos cambios que tenemos que hacer? Bueno, creo que todos tenemos que mirar hacia adentro, mirar en nosotros mismos y darnos cuenta que todos necesitamos hacer ajustes y cambios. Si alguien que me escucha dice, yo no necesito cambiar nada, ese alguien está muy equivocado, porque todos necesitamos hacer cambios para acercarnos más y para parecernos más a nuestro Señor. Zaqueo hizo un cambio importante y el Señor respondió, versículo 9. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también unión con él. Pero acordémonos de esto entonces, 3 pasos. Ver qué multitud de cosas nos apartan de Jesús, tomar decisiones y dar ese paso radical y hacer los cambios necesarios para gozar de esa vida plena con el Señor. El Señor quiere que nos gocemos con Él, que vivamos con Él y que disfrutemos de la vida cristiana que Él nos da. Pero tenemos entonces que tomar esas decisiones y hacer los cambios necesarios por medio del encuentro con Él. Cuando estamos con Él, entonces esos cambios sí son reales. Al principio decía que muchas personas se proponen hacer cambios y no lo consiguen, pero cuando nos encontramos con Jesús y tenemos ese verdadero encuentro con el Señor, entonces Él nos ayuda para que esos cambios sean duraderos, permanentes y que sean para su gloria. Que podamos hacer esos cambios necesarios y podamos estar de la mano de nuestro Señor. Vamos a terminar en una corta oración. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque por medio de ella nos enseñas, con tu espíritu nos guías y oramos, Señor, que podamos llevar a cabo a la práctica los cambios necesarios en nuestra vida para acercarnos más a ti. Gracias, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Amén.